Ok, vamos a continuar con lo que es series de potencias. La lección anterior estábamos platicando de cómo podemos nosotros variar la cantidad de términos de una serie o de una suma de términos de una secuencia para tener un error determinado o un error aceptable. En métodos numéricos, y en la realidad, los ingenieros trabajan con aproximaciones. ¿Sí? Ustedes van a trabajar con aproximaciones. Entonces, estos son métodos muy útiles a la hora de aproximar, ¿sí?, la situación real contra algún desarrollo o alguna aplicación de ingeniería. Vamos a ver aquí un ejemplo. Eh, tenemos eh, inciso A, aproxime la suma de la serie 1 sobre n al cubo a 10 términos. Vamos a aproximarla a 10 términos y vamos a estimar el error de aproximación. ¿Sí? Entonces vamos a ver de 1 a 10 qué nos da en el valor y vamos a ver de 1 a 10 cuánto vale R. Y B, cuántos términos necesitamos para obtener una exactitud o para tener un error de 0.0005. ¿Sí? Entonces estas son las dos cuestiones que tenemos que trabajar. Primero, aproximar la suma de la serie a 10 términos. ¿Cuánto vale eso? ¿Sí? 2. ¿Cuánto vale el error de aproximación? Y 3. ¿Cuántos términos se ocupan para obtener un error que sea menor a 0.0005? ¿Ok? Bueno, vamos a primero hacer nuestra suma parcial. ¿Sí? Vamos a hacer la suma parcial de esta expresión, 1 sobre n al cubo, ¿sí?, la suma de esta secuencia de 1 a 10. ¿Sí? Entonces, eso va a ser igual a 1 sobre 1 al cubo, porque n vale 1, más 1 sobre 2 al cubo, más 1 sobre 3 al cubo, más 1 sobre 4 al cubo, hasta 1 sobre 10 al cubo. ¿Sí? Si quieren realizar esto en sus calculadoras, ustedes van a encontrar que la suma parcial de 1 a 10 de 1 sobre n al cubo más o menos les va a dar 1.1975. Este sería el resultado de la suma parcial a 10 términos de esta expresión. Entonces, aquí ya tenemos la primera parte de la pregunta. ¿Sí? Aproxime la suma de la serie 1 sobre n al cubo a 10 términos. Ahora, vamos a estimar el error de aproximación. ¿Sí? Vamos a tomar el lado derecho de la integral. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con lado derecho y lado izquierdo de la integral. Vamos a integrar la función esta, ¿sí? Vamos a integrarla desde n hasta infinito, ¿sí? Vamos a conocer, con esto lo que nosotros estamos haciendo es que estamos sumando el área bajo la curva de esta expresión, que es 1 sobre x al cubo, ¿sí?, por el diferencial de x de n a infinito. ¿Sí? Entonces, como ya se estarán imaginando, esta integral nos va a dar el área bajo la curva para esta función como si nosotros estuviéramos haciéndola hacia infinito, pero en modo continuo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos n's. Aquí tenemos n vale 1, n vale 2, n vale 3. ¿Sí? Si ustedes grafican esto, van a tener una gráfica de cuadros. ¿Sí? Van a tener el n vale 1, y luego van a tener el n vale 2, y luego van a tener el n vale 3, y luego van a tener el n vale 4. Y si ustedes integran, lo que van a tener es una línea continua entre todos esos n's. ¿Sí? Esto va a ser una aproximación. A medida que esto va creciendo, el error que tenemos aquí, en estos huecos que tenemos aquí, es el error. ¿Sí? La integral lo define porque es una línea continua a lo largo de toda la función. Y con la serie esta, como es una serie discreta,
nosotros tenemos simples aproximaciones. ¿Sí? Entonces la integral nos va a decir cuánto vale la diferencia entre la aproximación con los términos que tenemos y la función cuando esa tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, vamos a integrar 1 sobre x al cubo, que es esto, de n a infinito. ¿Sí? Como esto tiene un infinito en su límite superior de integración, esto se conoce como integral impropia. Para resolver una integral impropia, ustedes tienen que sustituir este infinito, no lo podemos integrar, pónganle un valor o una letra, la que ustedes quieran. Pueden ponerle A, B, C, la que ustedes quieran. Aquí le vamos a poner T, ¿sí? Entonces, como es una integral impropia, se calcula con el límite de T aproximándose a infinito de la integral ahora sí de n hasta t, siendo t el límite, de 1 sobre x al cubo por dx. ¿Sí? Entonces, ahora sí, aplicando las reglas de integración que ustedes ya conocen para esta integral, vamos a ver que el límite de t cuando tiende a infinito, resolviendo la integral, va a ser igual a menos 1 sobre 2x al cuadrado, que es esta integral de aquí, evaluada desde n hasta t. ¿Sí? La razón por la que estamos cambiando esto por una letra es para poder integrar algo aquí. No podemos hacerlo hasta infinito. Entonces tenemos que calcular el límite de la letra que nosotros elegimos cuando esta tiende a infinito. ¿Sí? Esto va a ser igual al límite de t tendiendo a infinito, ¿sí? Ya de la integral evaluada en estos dos valores. Entonces tenemos 1 sobre 2t al cuadrado más menos 1, entre 2t al cuadrado más 1 sobre 2n al cuadrado. ¿Sí? El límite de esta parte de aquí tiende a 0, tiende a infinito, entonces esto no es un número y nos quedamos con el 1 partido 2n al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta es la integral de este valor. ¿Sí? Entonces, tercero, estimamos los términos. ¿Sí? Nosotros queremos el tamaño del error cuando r vale 10. Entonces, sustituyendo aquí tenemos la integral de 10 a infinito. Vamos a ver qué tanto es lo que tendríamos de error de 10 es infinito integrando esa área bajo la curva. Sustituyendo n, tenemos que es 1 sobre 2 por 10 al cuadrado, que es 1 sobre 200. ¿Sí? Entonces, la suma parcial de 10, el error que tenemos sería de 1 sobre 200 o 0.005. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos estaban pidiendo un error que fuera menor o igual a 0.0005. Entonces, con 10 términos no nos alcanza para tener esa exactitud. Con 10 términos solamente tenemos a 0.005. ¿Cuántos términos necesitamos para poder obtener un error que sea igual o menor a este? Ok. Ya con el resultado de la integral, nosotros podemos hacer un despeje para poder encontrar ese valor de n. ¿Sí? Aquí yo les estoy incluyendo esta grafiquita para que quede claro que es algo que ya les había explicado acá arriba. ¿A qué queremos llegar cuando hacemos la integración de la función contra la suma parcial? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, para n igual a 1, ustedes tienen que vale 1. Entonces, este cuadrito tiene una área de 1. Para n igual a 2, ustedes tienen que vale 0.25. Entonces, este es el siguiente término de la suma. Este es el tercer término de la suma, el cuarto término de la suma y así sucesivamente hasta que tiene este infinito. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros integramos, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una línea que nos va a decir cuál es el error que tenemos aquí. ¿Sí? Y cuando hacemos la integral del otro lado de la suma, es cuando nosotros empezamos a integrar esta parte de aquí para encontrar el error por encima y por debajo de la suma parcial. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que estamos nosotros, en este caso, integrando. Entonces, ya tenemos nuestro resultado. Decimos que queremos que 1 sobre 2n al cuadrado sea menor que 0.0005. ¿Sí? Resolviendo esta desigualdad,
¿sí? Para no quedarnos con este 1 sobre 2n al cuadrado, nosotros podemos cambiar eso al lado derecho, hacer el producto de 2, que es multiplicar por 2. Cuando hacemos esto, el signo de desigualdad por cuestiones de aritmética cambia. Entonces, esto por 2 y luego este lo cambiamos, esto sería igual a n al cuadrado, que sería mayor de a 1 sobre 0.001, ¿sí? Es por 2, ¿verdad? Este, eso más o menos es igual a 1000, ¿sí? Eso nos da un resultado de que n, como aquí tenemos un cuadrado, si despejamos, n debería ser mayor a la raíz cuadrada de 1000. O sea que n debe de valer aproximadamente 31.6. ¿Sí? Este despeje, bueno, lo pueden comprobar si ustedes por ahí desarrollan con cuestiones de aritmética la regla de las igualdades y desigualdades. Es cuestión nada más de resolver esta desigualdad. Esta es una manera de hacerlo, existen algunas otras. Ustedes pueden aplicarlo. Podemos concluir que necesitamos 32 términos para poder aproximar con un error de 0.0005 esta serie, ¿sí? Entonces, esa es una de la aplicación que tenemos para lo que son series de potencias, ¿sí? Vamos a, vamos a continuar con esto. Tenemos aquí el número 3. Vamos a abrir el número 4. Abrir el número 4 y vamos a continuar con esto. Ok, entonces espero haya quedado claro la cuestión de lo que es aproximación y cómo utilizamos nosotros las series para poder aproximar un valor y cómo podemos nosotros incrementar o disminuir la cantidad de términos para poder tener una cantidad que tenga un error de tamaño X con respecto a la estimación de una serie infinita. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora con otro tipo de series. ¿Sí? La única diferencia entre una serie normal y una serie de potencias es que en las series de potencia nosotros tenemos exponentes. ¿Sí? Y en la serie simplemente es la suma de una secuencia. La serie de potencias tiene exponentes. Existen series que tienen esta forma. Es la suma de n de 0 o de n1 infinito de un coeficiente o una constante a sub n que multiplica a una diferencia, ¿sí? Una diferencia que viene entre un valor C es una constante que nosotros elegimos, esa va a ser fija, y un valor X, la X como ustedes ya saben, es una variable, ¿sí? Entonces queremos hacer la suma de la potencia de un coeficiente A, ¿sí? Sub n, que es el enésimo término, ¿sí? Que vamos a multiplicarlo, ese coeficiente lo vamos a multiplicar por la diferencia de un valor que nosotros vamos a elegir o una constante con respecto a una variable X, ¿sí? Y esa diferencia la vamos a elevar a la potencia que corresponde al enésimo término, ¿ok? Eso quiere decir que tenemos, por ejemplo, el a sub 0 más a sub 1 que multiplica a la diferencia de x menos e, más a sub 2 que multiplica a la diferencia de x menos e al cuadrado. ¿Por qué? Porque a medida que el término se incrementa, la potencia también. Y así sucesivamente hasta a sub n que multiplica a x menos e a la enésima potencia, ¿sí? A estas series de potencias se les conoce como series de potencias centradas en C o con respecto a C. ¿Por qué? Porque C es un valor que nosotros vamos a elegir, es un valor constante que no cambia. Y en este caso X es la variable
a la que nosotros vamos a asignarle el valor de interés, ¿sí? Entonces, eh, habiendo quedado claros con eso, imagínense que tenemos una serie f de x, ¿sí? Porque podemos, ya dijimos que podemos agarrar una secuencia o una serie, podemos expresar como una función. Vamos a decir que tenemos una función f de x que se representa por una serie de potencias. Y esta serie de potencias es igual a sub 0, que es el término 0, más a sub 1 por x menos c, más a sub 2 por x menos c al cuadrado, más a sub 3 por x menos c al cubo, más a sub 4 por x menos c a la cuarta, y así sucesivamente hasta a sub n por x menos c a la n. ¿Sí? Entonces, imagínense que tenemos esa serie. Ahora, vamos a derivar esta serie. Vamos a sacarle la primera derivada a la serie. ¿Cuál es la derivada de a sub 0? Pues es 0, porque a sub 0 es una constante. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la derivada de a sub 1 por x menos c? Si nosotros aplicamos la regla de potencia para la derivación, nos vamos a quedar con a sub 1, que es el coeficiente que tengamos aquí. ¿Sí? Ahora, la derivada de este término, aquí tenemos un cuadrado y aquí tenemos a sub 2, ¿sí? Si ustedes lo operan, se van a quedar con dos veces el coeficiente por x menos c. ¿Por qué? Porque es n menos 1. Entonces, esta es la primera derivada de este término. ¿Cuál sería la derivada del tercer término? Bueno, es 3 por a por x menos c al cuadrado. ¿Por qué? Porque es menos 1. ¿Sí? Acuérdense de las reglas de derivación para potencias. Y así sucesivamente nos vamos a ir hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos aquí es la primera derivada de esta serie. Ahora, vamos a derivar la primera derivada de la serie. ¿Sí? Si nosotros calculamos la segunda derivada de esta primera serie, podemos, pues ya no queda nada, este se convierte en cero porque es una constante. Este término 2a cuadrado por x menos c, nos quedamos con 2a cuadrado. Para este término de aquí, nosotros podemos hacer la operación, sería 6, pero vamos a hacerlo indicado. Vamos a decir que es 2 por 3 por a sub 3. Aquí tenemos que este es a sub 3. Por a sub 3 que multiplica a x menos c, porque la derivada de este ya nos queda con a la primera potencia, más 3 por 4 por a sub 4 por x menos c al cuadrado y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, aplicando la regla de derivación, esto pues, no debe de ser complicado. Vamos a calcular la tercera derivada, en este caso la derivada de esta serie que tenemos aquí. Si nosotros calculamos la tercera derivada, bueno, este se va, este también. Este pues nos quedamos con el 2 por 3 por a sub 3. Al hacer la derivada de este, tenemos que es 2 por 3 por 4 por a sub 4 por x menos c, porque este también disminuye 1 su exponente. En el siguiente término sería 2 por 3 por 4 por 5 por a sub 5 por x menos c al cuadrado. Y así sucesivamente nos vamos a ir derivándolo. Y si calculamos la cuarta derivada, podemos hacer lo mismo y así nos podemos ir. ¿Sí? Derivando y derivando y derivando la serie. ¿Sí? Aquí vamos a llegar hasta el tercer término. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí tenemos un 2 por 3 por 4. Aquí tenemos un 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí? Esta operación que tenemos aquí es un factorial. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la función factorial es cuando tenemos, por ejemplo, si yo tengo 5 factorial, eso va a ser igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Eso es 5 factorial. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Si ustedes se fijan aquí, tenemos un factorial, 2 por 3 por 4, 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí? Y ese factorial es un factorial de este n que tenemos aquí.
¿sí? Entonces, si ustedes identifican estos valores que tenemos en esta expresión y luego los queremos simplificar, nosotros podemos simplificar todo esto como f a la n, que n sería la derivada. Simplificando toda la función, podemos decir que es una función c, ¿sí? Que va a ser igual a 2 por 3 por 4 por n a la a sub n, o n factorial de a sub n. ¿Sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este término tenemos 2 por 3 por a sub 3. Esto es igual al 3 factorial de a sub 3. ¿Sí? Entonces, simplificando esta expresión, nosotros tenemos que puede ser f a la n, sería la derivada enésima de la función c sería igual a sub n por n factorial, que viene siendo esto que tenemos aquí. ¿Sí? Si nosotros despejamos de esta expresión el a sub n, podemos saber que a sub n, que es el enésimo término, va a ser igual a la enésima derivada de la función de c sobre n factorial. ¿Sí? Al despejar a sub n de esta expresión. La expresión generalizada de esto nos dice que la función f de x, si nosotros ya lo aplicamos como una serie de potencias, nosotros teníamos que la función era igual a la suma de a sub n, ¿sí? Por x menos c a la n, desde 0 hasta infinito. Si nosotros queremos hacer una expansión de derivaciones de esta expresión, nosotros, si combinamos esta función con lo que acabamos de hacer, podemos nosotros encontrar que f de x va a ser igual a la suma de n, variando desde 0 hasta infinito, de la enésima derivada de la función de c dividido por n factorial, que multiplica a x menos c a la n. ¿Sí? Esta expresión que está aquí es la forma general de la serie de Taylor o la serie de Maclaurin. Así es como se hace, o es de donde viene el desarrollo o la demostración de la serie de Taylor o serie de Maclaurin. Esta serie es una herramienta que se usa cuando queremos aproximar el valor de una función, cuando los métodos analíticos, que es el cálculo diferencial o integral, no nos dan un resultado o no podemos nosotros saber cuánto vale la integral de cierta función. Entonces, cuando existe esa limitación, nosotros tenemos las series de Taylor o las series de Maclaurin o las otras series que ustedes ya conocen para poder obtener un resultado aproximado de cierta función. ¿Sí? La serie de Taylor y la serie de Maclaurin tienen la misma estructura, lo único que cambia es que la serie de Taylor se centra en cero, o sea que este valor C es cero, y la serie de Maclaurin puede tener cualquier valor en este valor C que tenemos ahí. Ok, este, vamos a continuar con esto. Vamos a ponerle aquí el 5. Vamos a hacer un ejercicio de lo que es la serie de Taylor. Espero haya quedado claro la explicación que acabamos de dar. Este, vamos a ver, tenemos aquí una función original, ¿sí? Es un polinomio f de x que vale 25x al cubo menos 6x al cuadrado menos 7x menos 88. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, aquí tenemos un polinomio de grado 3. Esto puede ser una función senoidal, puede ser una función coseno, puede ser una función de esas funciones aterradoras, donde combinas trigonométricas, puede ser una función logarítmica, puede ser una función exponencial, cualquier función que nosotros queramos evaluar. ¿Sí? Vamos a ponerle a esta función así como un polinomio algebraico para ilustrar la aplicación de los polinomios de Taylor, ¿sí? O las series de Taylor o Maclaurin. Esto para que quede claro. Y ya luego, en base a esto, como base, podemos nosotros aplicar este concepto para otras funciones que vayamos a aproximar en el futuro. ¿Sí?
Entonces, aquí tenemos esta expresión y la tarea que nos están dando. Vamos a aproximar con Taylor, con la serie de Taylor, a tres términos esta función, ¿sí? Vamos a tener una base o un x sub i o un valor c que va a ser igual a 2 y vamos a llegar a aproximar, queremos aproximar cuando x vale 3, ¿sí? Eh, Siempre nos van a pedir una base y una distancia es la que vamos a aproximar. Acuérdense que tenemos aquí f x menos c, entonces aquí tenemos una diferencia, x menos c es una diferencia. X va a ser la variable y c va a ser el valor de referencia, ¿sí? En este caso para este va a ser 2 y va a ser 3, ¿sí? La diferencia entre estos dos va a ser 1, ¿sí? Aquí va a ser 1, la diferencia entre estos dos. Entonces, para no tener aquí el x menos c repitiéndose toda la vida en nuestra expresión, podemos simplificar esto como h, ¿sí? Entonces h va a ser igual a 1, que es la distancia que queremos entre la variable que vamos a evaluar y el valor de c, ¿sí? Entonces aquí c igual va a ser igual a x sub i, que x sub i va a ser un valor que en este caso es 2. Recuerde que queremos evaluarlo en una diferencia que es un x sub i más 1, ¿sí? Menos x sub i, en este caso sería 3 menos 2, que es igual a 1. La diferencia es 1. ¿Ok? Entonces nos están pidiendo aproximarlo con Taylor para x igual a 3, ¿sí? Con base en x igual a 2 a tres términos, ¿sí? Tres términos es tres términos de la serie de potencias de Taylor, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Bueno, primero vamos a ver cuánto vale f de 3 para este, ¿sí? Ahora, les recuerdo que ahorita sí podemos nosotros saber cuánto vale f de 3, porque esta función pues es fácil de evaluar, ¿sí? F de 3 para esta función sería 25 por 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado menos 7 por 3 menos 88. Esto, sustituyendo, nos dice que vale 554, ¿sí? Entonces, esto ya lo conocemos, es f de 3 para la función original. Recuerden, este valor que tenemos aquí y la evaluación de la versión original no siempre será conocido, ¿sí? En este caso, no ocuparíamos la serie de Taylor porque ya sabemos cuánto vale f de 3, ¿sí? Pero es un ejemplo ilustrativo. Entonces, ustedes van a encontrarse con problemas en los que este valor no se conoce y no se va a conocer y ustedes lo van a aproximar con los polinomios de Taylor, con las series de Maclaurin, con las series de Fourier o con la transformada Z en el caso de otras aproximaciones, ¿sí? Entonces, nos están pidiendo tres términos. Vamos a ver. Para tres términos tenemos que hacer tres derivadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la serie de Taylor a tres términos va a ser igual a lo siguiente. Va a ser la expansión. Este es el término 0, n igual a 0, que simplemente es f de x sub i, en este caso x sub i vale 2, más la primera derivada de x sub i por h, ya quedamos que h vale 1, ¿sí? Aquí sería entre un factorial, pero como no nos da 1, pues no lo ponemos, más n igual a 2, que sería el segundo término, es la segunda derivada de la función evaluan x sub i sobre 2 factorial por h al cuadrado. Acuérdense que h es x menos e, que en este caso h vale 1, más el tercer término, que es la tercera derivada, ¿sí? De x sub i sobre 3 factorial, que multiplica a h al cubo, ¿sí? Este es ya la forma desarrollada de la expresión que vimos en la lección anterior, ¿sí? Entonces, esta es la expansión de Taylor. Si nosotros nos dijeran, quiero cuatro términos, entonces tendríamos que sumarle la cuarta derivada, evaluada en x sub i, ¿sí? Sobre 4 factorial, que va a multiplicar a la diferencia, que es la diferencia entre la variable y el valor de referencia. En este caso sería 1.
para nuestro caso. ¿Ok? Bueno, entonces la función original es esta, f de x 25x al cubo menos 6x al cuadrado más 7x menos 88. La primera derivada de esto es esta que tenemos aquí. 25x al cubo, la derivada de este es 75x al cuadrado. La derivada de menos 6x al cuadrado es menos 12x. La derivada de 7x es 7. La derivada de menos 88 es 0. Entonces, esta es la primera derivada de la función original. ¿Sí? La segunda derivada, que es la derivada de esto, es la derivada de 75x al cuadrado es 150x. La derivada de menos 12x es simplemente menos 12. Y la derivada de 7 es 0. Entonces no hay nada. La tercera derivada es la derivada de esto que tenemos aquí. La derivada de 150x es 150. Y la derivada de menos 12 es 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya las tres derivadas. ¿Ok? Siguiente paso. Vamos a evaluar esta función o estas derivadas en el valor base. En este caso, el valor base ya nos dijeron que es 2. ¿Sí? Entonces ese es el valor constante. Si evaluamos nosotros esas derivadas en 2, vamos a decir, para n igual a 0, f de 2 vale 102. ¿Sí? Si ustedes evalúan f de 2 en esto, les va a dar 102. Luego para n igual a 1, que es el primer término, evaluando en la primera derivada el valor c o el valor 2, es f' de 2, es 75 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 7. ¿Sí? Evaluando f de 2 en la primera derivada, tenemos 283. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 102, 283. Para n igual a 2 es evaluar en la segunda derivada. 150 por 2, porque es el valor base, menos 12. Esto es igual a 288. ¿Sí? Y para n igual a 3, que es la tercera derivada, simplemente vale 150. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que tenemos estos valores evaluados en el valor de referencia o en el valor base, tenemos 102, 283, 288 y 150. Ya que tenemos esas derivadas, aquí ya tenemos las derivadas que están aquí, la función original, la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada en el valor base o el valor de referencia que en este caso es 2. ¿Sí? Entonces ahora sí, sustituyendo toda esta expresión con los valores que ya tenemos, ¿sí? La expansión de Taylor para este polinomio va a ser igual a f de x sub i, que es f evaluado en 2, es 102, es este de aquí, más, aquí está, más la primera derivada, ¿sí? Evaluada en el valor de referencia, en este caso ya la evaluamos, la primera derivada es 283, 283 por h, h es el valor de la diferencia entre x menos c, aquí dejamos la h, más, aquí está la f2, que es la segunda derivada de x sub i sobre 2 factorial, que viene siendo, en este caso, 288, que está aquí, 288 sobre 2 factorial por h al cuadrado, más el tercer valor de la derivada, que es 150 sobre 3 factorial por h al cubo. Haciendo estas operaciones, 288 sobre 2 factorial y 150 menos 3 factorial, ustedes van a obtener que esto vale 102 más 283 por h, más 144 por h cuadrada, más 25 por h al cubo. ¿Sí? Si ustedes sustituyen en la h el 1, que es la diferencia, nosotros ya quedamos que aquí arriba h vale 1, ¿verdad? Que es la diferencia entre el valor base y el valor en el que queremos evaluar la función. ¿Sí? Para h igual a 1, si nosotros insertamos, sustituimos el 1 aquí, aquí y aquí, ustedes van a ver que eso vale 554. ¿Sí? Entonces, este es el polinomio de Taylor, ¿sí? Con el que nosotros podemos aproximar
esta función original, esta que tenemos aquí, esta función original, ¿sí? La podemos aproximar con este polinomio usando las derivadas y sustituyendo en la expansión de Taylor, ¿sí? Este polinomio de Taylor que tenemos aquí aplica para una diferencia, en este caso de h igual a 1, a tres términos, ¿sí? Para este caso nosotros tuvimos la suerte de que con tres términos en Taylor nos da 554, que es lo mismo que nos da la función original evaluada en 3, ¿sí? Evaluada en 3 nos da 554. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que el polinomio de Taylor a tres términos es igual a la función original, ¿sí? Cuando nosotros tenemos tres términos, al menos para la diferencia de 1, cuando x vale 2 como valor c y la variable vale 3. ¿Ok? Entonces, si ustedes grafican, por ejemplo, este valor, ustedes van a ver que se aproxima en Taylor con la primer, cuando n vale 0, este es un valor constante. En una gráfica, si ustedes lo ponen, ese valor va a ser una línea, ¿sí? Entonces, la diferencia entre 554 y 102, pues es de 400, ¿sí? Si ustedes usan el segundo término y ustedes sustituyen la h, van a tener algo aproximadamente entre 300 y fracción, 400, ¿sí? Sigue siendo un valor constante por h. Si ustedes agregan el segundo término ya tiene un cuadrado, por ahí van a tener alguna curva, ¿sí? Esa curva se va a ir aproximando a la curva de la función original a medida que ustedes le van agregando términos al polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que yo les platicaba de Taylor al principio, lo que hicimos fue esto mismo, pero con otra función, ¿sí? Entonces, espero con esto haya quedado un poco más claro de lo que es eh, la secuencia, las series de potencias, ¿sí? La necesidad de desarrollar las series de Taylor y Maclaurin y cuál es un ejemplo de su aplicación práctica en cuestión de aproximación a funciones. Por favor, recuerden que cuando no podamos nosotros resolver una integral o un problema o una función con los términos o los métodos analíticos, estas herramientas nos van a ayudar a aproximar con un cierto nivel de error, claro, el valor o el comportamiento de un fenómeno que se exprese mediante una función. Otra vez, si tienen alguna pregunta o algo no está claro, por favor, usen los medios de comunicación. Ahí está Classroom, ahí está el WhatsApp, ahí está el correo. Con todo gusto aparto algo del tiempo para poder explicarles y aportarles, en este caso, como lo acabamos de ver, alguna explicación práctica de algún tema que quede pendiente. Cuídense.